Ministerio de Educación. Buenas tardes, queridas estudiantes que nos acompañan, compañeros y compañeras, maestros y maestras, amigos facilitadores de los amigos y amigas facilitadores de los talleres, Gloria McDowell, coordinadora general de la Organización de Bachillerato Internacional, compañeros del Ministerio de Educación, compañera Valentina Rivadeneira, subsecretaria de la zona, María Esther Lemus, gerente de este proyecto emblemático, compañero Freddy Peñafiel, viceministro de Educación. Cuando yo el día de hoy escucho las palabras, las opiniones de Gloria, cuando escucho a Clever hablar de lo que significa el bachillerato internacional, definitivamente termino cada vez más convencido de que este es un esfuerzo en el que debemos persistir los ecuatorianos. Y es un esfuerzo en el que debemos persistir porque precisamente nosotros estamos provocando, impulsando una transformación profunda de nuestro sistema educativo. Y cuando hablamos de una transformación profunda de nuestro sistema educativo, esta transformación no puede estar limitada únicamente a la dotación de infraestructura nueva, de infraestructura del milenio, al equipamiento de las unidades educativas, no puede estar limitada a dotarle de conectividad a estas unidades educativas. Eso no es suficiente. Yo creo que lo más importante en el proceso de transformación es en el cambio profundo que tiene que experimentarse en el modelo de enseñanza-aprendizaje. Nosotros vivimos un cambio de época, estamos dando un salto hacia una nueva era cuya constante es la incertidumbre. O sea, no sabemos qué pasará mañana, el cambio es acelerado, es vertiginoso. Y si nosotros mantenemos los esquemas educativos que tuvimos en el siglo XX, seguramente lo que estaremos haciendo es condenando a nuestros estudiantes a una vida dura, esforzada, a una vida en donde tendrán que aprender una vez que salgan de la escuela, que salgan del colegio, tendrán que aprender realmente a vivir. Cuando nosotros, por ejemplo, analizamos la manera como se enseñaba en el siglo pasado, y todavía tenemos esa herencia, y herencia que debemos desechar, cuando vemos cómo se enseñaba, lo que nosotros podríamos decir es que la educación del siglo pasado era muy parecida a ese concepto productivo, a ese concepto fordista, en donde nosotros diseñábamos procesos de producción y lo que buscábamos era obtener productos más o menos homogéneos. Ese es el modelo del siglo XX, el modelo en donde si teníamos un estudiante que mostraba determinadas características distintas, si teníamos un estudiante inquieto, si teníamos un estudiante que jugaba fútbol, que hacía música, que lideraba jóvenes y que a lo mejor no estaba quieto en el aula, probablemente a ese estudiante le decíamos que tenía déficit de atención. O sea, salía de la media, y como salía de la media, salía del esquema, entonces tenía algún problema. No respetábamos en realidad la individualidad, no respetábamos la diferencia. Y así es como se administraban las plantas industriales. O sea, había un concepto de calidad, el concepto de calidad que más se manejó en el siglo XX fue el concepto de calidad del profesor Deming. El profesor Deming decía que la calidad de un producto se da cuando no tiene una gran variación. Se ponía un techo máximo de variación del producto y un techo mínimo. Si el producto salía de ese rango, entonces era un producto defectuoso, no importa si se iba hacia arriba o si se iba hacia abajo. Si hacemos una reflexión como maestros, les garantizo que vamos a detectar en nosotros mismos que así actuábamos. Cuando un estudiante salía del comportamiento medio esperado,
pensábamos que ese estudiante tenía problemas. Eso por un lado. Y por otro lado, dado que la educación se funcionalizaba al modelo productivo, lo único que necesitábamos en el siglo XX eran personas a quienes les entreguemos un paquete limitado de conocimientos para que a su vez esas personas, esos bachilleres, después tengan una adecuada inserción en el mundo laboral, en donde estaban condenados a hacer tareas repetitivas. O sea, por eso es que bastaba con memorizar algo y después durante toda la vida teníamos personas que repetían y repetían y repetían las cosas y no se atrevían a hacer cosas diferentes. En el siglo XXI necesitamos enfrentar este cúmulo de incertidumbres, y para enfrentar este cúmulo de incertidumbres necesitamos gente creativa, necesitamos gente que innove, necesitamos gente que se atreva a pensar diferente, que se atreva a hacer cosas diferentes, gente que se atreva a equivocarse, y cuando se equivoca que también tenga la valentía suficiente para enmendar el error y seguir avanzando. Ese es el pensamiento científico, eso es lo que necesitamos en este momento. Hoy, coincidentemente, en la mañana, inaugurábamos el diálogo estudiantil. Decíamos, el estudiante tiene que reflexionar en relación a lo que está pasando en su país, en relación a lo que está pasando en el mundo. Y claro, nuestra iniciativa, y les digo que es pura coincidencia, nuestra iniciativa fue hacer un diálogo estudiantil en el que la tarea principal consistía en elaborar ensayos. Elaborar ensayos en donde en la primera parte del ensayo se haga un diagnóstico de la realidad, se sustente, se describa el problema que se intenta enfrentar. En una segunda parte se explique por qué, se busque a través de la reflexión, del razonamiento, las causas que originaron ese problema, para finalmente sugerir y recomendar acciones que podrían solucionar precisamente la situación. Y eso es lo que acabo de escuchar el día de hoy, que en el Bachillerato Internacional precisamente formamos con ese criterio. El docente deja de ser un transmisor que solo aspira a que se recepte y se memorice su mensaje, deja de ser eso y se convierte en un facilitador del aprendizaje. Escuchaba en el video las palabras de uno de los estudiantes y el estudiante decía, aprendemos autónomamente. Eso es lo que debemos hacer hoy. ¿Y qué debemos enseñar los docentes? Precisamente enseñar que es posible ese aprendizaje y facilitar el acceso a las distintas fuentes de aprendizaje. Ese es un gran reto y yo les garantizo que eso es mucho más difícil que pararse frente a los estudiantes y repetir durante 20, 25 años quizá la misma clase, quizá lo mismo, quizá repetir la manera como a nosotros nos enseñaron. Yo creo que ustedes el día de hoy están asumiendo un reto que todavía no alcanzan a dimensionar la magnitud de ese reto. Yo creo que el día de hoy ustedes están asumiendo un reto que ni siquiera tiene que ver con lo que van a hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo que van a hacer con sus estudiantes. Yo creo que están asumiendo el reto de redescubrirse como maestros y como maestras. Porque me parece que en el Ecuador, por distintas razones, quizás pudiera ser un motivo de un ensayo, por distintas razones, la carrera del maestro se fue desvalorizando socialmente. No solo que se comenzó a pagar mal al maestro en todos los niveles, en el mundo privado, en el sector fiscal, fiscomisional, no solo que se remuneraba mal al maestro, sino que además ya la sociedad dejó de ver al maestro como ese consejero, como ese guía de la comunidad educativa. Yo tengo tías que fueron maestras. Yo recuerdo con claridad que esas tías
a veces se convertían hasta en consejeras matrimoniales, es decir, los padres de familia, la comunidad educativa se acercaba al maestro porque sabía que había una vocación, que había un espíritu para provocar que las cosas mejoren, para provocar que la comunidad se mueva de manera distinta, para ir construyendo comunidades diferentes, comunidades que avancen. Eran maestros profundamente humanos, eran maestros que se daban tiempo para el otro. Y lo que estamos viendo, lo que escucho yo del bachillerato internacional es precisamente eso. Es la recuperación del rol esencial que tiene el maestro en la sociedad. La recuperación de ese rol, insisto, para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, pero fundamentalmente para convertirse de vuelta en un actor social trascendente. Y yo pienso en este momento en tres escuelas fundamentales de pensamiento psicológico, pensando en la escuela austriaca de la psicología. La escuela austriaca de la psicología tiene tres grandes exponentes. El primer exponente fue Freud, el segundo Adler y el tercero Viktor Frankl. Y claro, Freud decía que los seres humanos nos movemos o nos motivamos porque buscamos permanentemente placer. Adler decía que los seres humanos nos motivamos porque buscamos el poder, es decir, nuestras ansias de poder hacen que nos movamos. Y efectivamente, hay seres humanos que se mueven por el placer, hay otros seres humanos que lo que buscan es el poder sin ningún tipo de consideración ética, incluso. Y hay otros seres humanos que se mueven por el sentido de vida. Eso decía Viktor Frankl. Yo creo que definitivamente un docente es aquel que se mueve porque le encontró sentido a su vida. Y ese sentido que le encontró a su vida son precisamente sus estudiantes. Se mueve de esa manera porque siente que está trascendiendo. Se mueve, se motiva, se siente feliz cuando ve el éxito de cada uno de sus estudiantes. Escuchaba a Kleber congratularse porque muchos de sus estudiantes están consiguiendo logros importantes en el país, en el exterior. Y no se quejaba de que a lo mejor el que está inserto ya en este programa de bachillerato internacional, a lo mejor tenga que trabajar más, y a lo mejor tenga que trabajar más sin una remuneración mayor. Y no se queja de eso. Me dice 5 años congratulándome, sintiéndome feliz por el éxito de mis estudiantes. Eso se llama vocación. Yo creo que debemos definitivamente convertirnos en esos docentes, y ahí es cuando habremos logrado definitivamente la transformación del sistema educativo, convertirnos en esos docentes que se quedan a vivir en el alma de los estudiantes. Ser de esos docentes que de repente un estudiante pasa el tiempo y cuando tiene una dificultad o cuando tiene un éxito, una de las personas que viene a su cabeza es el maestro que le dio un mensaje adecuado, que le orientó, que le guió mientras estaba estudiando. Yo creo que ese es el reto que ustedes están asumiendo el día de hoy. Y ese reto tiene que ver con su propia realización personal, con su propia capacidad para ser felices. Porque cuando se asumen sentidos, cuando se le da sentido a la vida y cuando la vida adquiere trascendencia, ya no tenemos que estar buscando la felicidad, simplemente somos felices. Yo quiero que disfruten estos talleres, así, sintiendo que más que prepararse para entregar algo a alguien, se están preparando para acrecentar esa vocación y para ustedes sentir que son felices. Yo creo que el tema de la felicidad es fundamental en este momento. Creo que hay que cambiar los paradigmas a través de los cuales nos hemos formado y estábamos formando. En determinado momento, cuando se le preguntaba a un estudiante
¿para qué estás estudiando? Y la respuesta terminaba siendo para llegar a ser, para ser alguien en la vida. Yo creo que esa terminaba siendo una respuesta equivocada, porque los jóvenes ya son alguien en la vida. Y necesitamos eliminar ese paradigma en donde nosotros hacemos cosas para tener cosas, estudio para tener un título y con el título tener a lo mejor a futuro un buen trabajo y finalmente, al final del camino, ser feliz. Creo que hay que darle la vuelta a ese paradigma. Yo creo que nuestra principal responsabilidad como docentes es facilitar el descubrimiento del ser, la riqueza de cada ser humano, y a partir de ese desarrollo del ser, de ese hallazgo también de nuestros estudiantes, de sus misiones trascendentes. Un estudiante en el video decía, tengo un proyecto de vida. Una persona solo puede tener un proyecto de vida cuando se siente que ya es, que es un ser humano que se va proyectando en el presente para seguir cumpliendo una misión en el futuro, una misión de vida en el futuro. Ese es un proyecto de vida. Entonces, nosotros hablamos del bien ser, para el bien hacer, para el bien tener, y eso es el buen vivir. La felicidad no está cuando nos graduemos, queridos y queridas jóvenes. La felicidad está ahora a través del desarrollo del propio ser, haciendo música, proyectando lo que a uno le gusta, sus propias vocaciones, entendiendo que debemos buscar una convivencia armónica con el entorno, con nuestros compañeros, con nuestro barrio, con nuestros docentes, con la comunidad educativa, con la naturaleza. Creo que estos son los grandes cambios y los grandes retos que tenemos en el sistema educativo. Eso significa un cambio en la cultura, un profundo cambio cultural, y eso es lo más difícil de lograr. En lo otro, sabemos que apenas hemos arrancado, o sea, apenas hemos comenzado la transformación educativa. Ya la UNESCO nos evalúa, ya no somos el país que tiene el peor sistema educativo de América Latina. Ya estamos en un nivel medio y seguiremos avanzando, quizá obtener mejores resultados de aprendizaje en el 2018, 2020, a lo mejor ya nos ubiquemos como uno de los países que mayores resultados, mejores resultados obtienen en América Latina. En eso seguiremos avanzando. Pero si no cambiamos culturalmente, si no nos damos cuenta de que vivimos en un país injusto todavía, si no nos damos cuenta de que es importante sembrar la solidaridad en todos los niveles en el país, ese avance en resultados del aprendizaje habrá sido infructuoso. Siempre que pensemos en educación, pensemos para qué queremos educación. Yo tengo mucha esperanza y mucha expectativa de lo que ustedes como docentes hagan en el bachillerato internacional. Para mí, si bien es muy importante la posibilidad de que un grupo de estudiantes adquiera una certificación internacional, es muy importante en términos de logros institucionales, de logros individuales de nuestros jóvenes. Pero yo creo que lo más importante es cómo el bachillerato internacional cambia la cultura de la institución, cómo ustedes se convierten en referentes del resto de sus compañeros, cómo ustedes van orientando la actividad del resto de la institución, del resto de paralelos que no están en el bachillerato internacional. Hoy somos, con mucho esfuerzo, porque no es que nos sobren recursos en el Ecuador, con mucho esfuerzo en términos de población, o sea, no somos el tercer país con bachillerato internacional. Si hacemos un análisis relativo, somos el primer país. Somos el país que más ha avanzado en esta certificación internacional. Y hay que seguir avanzando, porque nuestra intención no es solo compararnos con nosotros mismos, porque sí es importante ver cómo estamos caminando hacia adelante. Nuestra intención es compararnos constructivamente con nosotros. En calidad hay que compararse con nosotros, la calidad es relativa. Por eso es que también vamos a entrar a PISA, porque a nosotros como país no nos debe conformar llegar a los niveles de calidad que tiene América Latina, el mejor país en calidad como Chile. Nosotros
con una política consistente en el tiempo, con un esfuerzo en donde lleguemos a entender que la transformación educativa no es una tarea de gobierno, sino una tarea de Estado. Con ese esfuerzo estamos apuntando, ojalá en un par de décadas, a tener el mejor sistema educativo del mundo, no solo de América Latina. Y ustedes son la semilla que después deberá dar frutos, y la semilla que debe ir germinando de tal manera que vayamos caminando con paso seguro, con paso firme hacia ese gran objetivo nacional. Solo así vamos a poder consolidar un proceso de transformación nacional para lograr ese Ecuador que soñamos, ese Ecuador de la justicia social, ese Ecuador de la equidad, ese Ecuador de la solidaridad. Solo con buena educación, con educación de calidad, garantizamos que todos tengamos o tengan los jóvenes las mismas oportunidades. Ese es el anhelo, eso es lo que queremos, y a esa misión compartida les queremos invitar el día de hoy. Disfruten mucho de estos próximos 3 días de taller. Vamos a tomarles lista a las 9 de la noche en cada habitación para que no se nos escapen, y mañana desde temprano avancemos. Serán en este ciclo de conferencias, en este ciclo de talleres serán 1.200 docentes adicionales. Nuevamente, aprovechen, pónganle ganas, bueno, y así pueden salir a pasear, ya se incomodaron, ya salgan a caminar por el malecón en la noche, y trabajemos juntos, así como también decía el video, trabajemos juntos para seguir transformando la educación. Muchas gracias, queridos y queridas maestros. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.